una historia teñida de azul, siempre será importante recordar. Comienza en Bulla Maniáticos, el programa que nos hace abrir nuestro viejo baúl y viajar en el tiempo. Chester, César y Carlos Bulladictos en vivo y en directo con Recuerdos Bullangueros. Somos Bulla Maniáticos. Hola, hola, ¿cómo están, señores? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Recuerdos Bullangueros, con un tremendo invitado de aquellos históricos de la Universidad de Chile. Y aquí estamos, un poco nerviosos, pero esperemos que todo fluya y podamos aprovechar al máximo al invitado. Bueno, primero que todo, quiero nombrar las páginas que nos pueden seguir. Hinchas por el Estadio, Carnaval Azul, El Romántico Viajero, Radios Online y obviamente nuestro fanpage, Recuerdos Bullangueros. Bueno, quiero primero presentar a mi compañero César, desde los Andes. ¿Cómo estás, César? Bien, compadre, aquí ansioso por presentar el gran invitado que tenemos el día de hoy, uno de los más grandes que ha pasado por la U, sin duda alguna. Así que nada, pues, ojalá la entrevista salga bien y con todas las ganas nos compadre. Sí, esperemos. Bueno, chicos, llegó el momento. Quiero contarles que estamos con un gran invitado, Sergio Benavides Vargas, un gran arquero, místico de la Universidad de Chile, cuya trayectoria, campeonato, y procedo a presentarlo. ¿Cómo está, profe? Gracias por estar en nuestro programa. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? César, Chester, un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Bien, aquí un poquito nervioso, pero espero que todo fluya y salga excelente. Sí. Bueno, empecemos a contar un poquito. Cuénteme usted cómo está, don Sergio, cómo ha conllevado el tema de esta enfermedad COVID, cómo ha sido todo, usted y su familia. Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Ninguno se ha contagiado, nos hemos cuidado, nos seguimos cuidando. No hay que distraerse, a pesar de que ha bajado muchísimo el contagio, que ya hay mucha gente vacunada, un gran porcentaje de la población, pero bueno, no hay que descuidarse. Está ahí dando vueltas ese maldito bicho y esperemos que de una vez por todas, en el corto plazo, se pueda erradicar, ¿no? Y ya que podamos hacer una vida normal. Sí, importante, un largo proceso. Esperemos que las vacunas resulten y que la gente se vacune y esté preparada para el tema. Bueno, don Sergio, empecemos a contar un poquito. Cuénteme de su inicio, desde pequeñito, dónde empezó la noción por el fútbol. Sabemos que fue un poco complicado, si historia, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, yo soy de un pueblo chico, así como los Andes, que es Chacabuco, y comencé en River de Chacabuco, que era un club amateur de la ciudad donde también había jugado mi papá, que es un gran futbolista, de ahí de la ciudad, y comencé ahí a los 10 años, a los 13 años me voy a Independiente, me voy a probarme, bueno, quedo en Independiente, estoy hasta los 19 años ahí, vivo en la pensión del club un par de años, la pensión del club estaba debajo del estadio. No fueron tiempos fáciles, fueron tiempos muy difíciles, muy complicados, con muchas cosas que van sucediendo, pero bueno, por suerte pude llegar al primer equipo, que era mi sueño, debutar en Independiente. Después del debut, o sea, empecé a jugar y bueno, uno piensa que todo lindo y todo, pero bueno, también había críticas, muchas veces no tocaba andar bien, estaba bastante cuestionado, pero bueno, por suerte tuve entrenadores que confiaron en mí, que en las épocas difíciles, en los momentos malos, ellos ratificaron su confianza en mí, y bueno, estuve 6 años más en el primer equipo Independiente, salimos campeón, tuve la posibilidad de ser campeón en el 88, 89, después integré planteles maravillosos. Yo cuando subo al primer equipo Independiente ese año, en el año 84, gana la Copa Libertadores, sí, y gana la Copa Intercontinental. Entonces, imagínate, yo todos los días compartía camarín con todo ello, era uno más del plantel. Con Independiente es campeón intercontinental, yo soy el tercer arquero. Entonces eso te va dando unas vivencias, una experiencia
importantes, y que toda esa formación, digo yo, a pesar de que estaba en el primer equipo, todas esas experiencias después uno las va acumulando y te sirven si uno las aprovecha y las canaliza de buena manera, de buena forma, Sí. para que te vaya bien. Y yo creo que esa base que a mí me dio Independiente me sirvió muchísimo para todo lo que viví posteriormente en mi carrera profesional, y de esa carrera profesional el 90% fue en la U, ¿no? Sí. Así que yo siempre digo, soy muy agradecido de Independiente, porque en un momento de mi vida fue mi segunda casa, de todo lo que me dio, de todo lo que me brindó, de lo que me formó, de los valores que me inculcó, de esa mística, de esa mentalidad. Y soy agradecidísimo del club que amo, que es la U, por todo lo que pude vivir, y que fueron épocas maravillosas. Mi mejor etapa en el fútbol es en la U. Y no solo hablo a nivel de deportivo en cuanto a los títulos que conseguimos, sino a lo que me tocaba vivir con el cariño, el afecto, y levantarme todos los días para ir a entrenar, y para mí era maravilloso, y después jugar y ponerse la camiseta azul, digo yo, para mí fue, siempre lo digo, inclusive cuando decido venir a la U tenía varias ofertas, y fue la mejor decisión de mi vida profesional. Así que, bueno, ya la historia de la U la mayoría la saben, seguramente la vamos a recorrer, ¿no? Sí, profe, qué bueno que la Universidad de Chile, como nos contó recién, un momento bastante duro, pero gracias a todo esfuerzo fluyó, se hizo gran persona, fue complicado, pero todo fluyó, pues, profe, llegó a la Universidad de Chile. Vamos a esa parte, cuéntame un poquito cómo se gestiona la Universidad de Chile, los contactos, qué sabía del club, quién lo recomendó, cómo se A gestionó. ver, sí, la verdad que en esos años del club no sabía mucho. No era como hoy, que uno sabe, y tampoco tenía la historia que tiene hoy la U. O sea, si bien tenía una historia importante, hoy creo que la U es mucho más conocido, pero también tiene que ver un poco con la globalización de los medios. Pero bueno, yo había tenido compañeros que conocían el fútbol chileno. Bueno, uno era Pedro Masachesi, que había pasado en años anteriores acá, y el otro que estaba actualmente jugando en Chile, que era figura, pertenecía a otro equipo, que era Gerardo Reynoso. Y después, bueno, también había visto que a varios argentinos que habían llegado a Chile le iba muy bien. Y la verdad que en eso, bueno, dentro de las diferentes ofertas que me llegan, una era la Universidad de Chile. Y creo que esto, bueno, siempre lo digo porque la verdad, de todas las ofertas que tenía, la peor era de la U. Sí. También no había una gran diferencia tampoco, pero en lo económico y en lo deportivo tampoco. Recordá que la U, inclusive esos dos últimos años, 90 y 91, peleó el descenso. Sí. Pero bueno, son esas decisiones que se toman más por intuición que por razón, que por razonamiento, y bueno, fue un acierto, fue un acierto total haber llegado a la U. Me cambió la vida, y bueno, todo lo que vivimos después. Llegué a un club, ustedes lo saben, 25 años sin ser campeón, con muchas dificultades de infraestructura. Entrenamos en el Sausal. Malita las canchas. Sí, una sola cancha para entrenar. Pero bueno, creo que a partir de ahí, por lo menos el grupo que integramos, ese conjunto de compañeros que teníamos, se armó un buen grupo humano. Y bueno, y sobre todo se incorporó mucho la mística de la U, ¿no? Nosotros compartíamos mucho. Bueno, entre nosotros me tocó también jugadores formados en casa, de los que estaban, pero también siempre veíamos ahí, llegaba Leonel, llegaba don Sergio Navarro, llegaban varios, y bueno, yo creo que ese acercamiento y esa conexión que tiene que haber desde lo que hicieron la historia de la U y los que están actualmente jugando, creo que es muy, muy importante. Y en eso yo, y soy súper sincero, agradezco esa cultura, por lo menos
hay muchos defectos en el fútbol argentino, pero tienen esa cultura, el fútbol argentino y en especial Independiente. Siempre nosotros era una mística que te dirigieran jugadores que habían sido campeones de la Copa Libertadores, que iban al camarín, que compartieran con vos, que vos ibas al casino y estaban ellos. Entonces se va formando una identidad, una identificación. Y creo que eso nosotros en esos años, siendo un club mucho más pequeño, digo, en la cantidad de personas que estaban alrededor del club, entre los que trabajaban, nosotros, el personal, los mismos, gente que llegaba al Sausal, se fue formando esa mística, exjugadores, todo como te digo. Y eso creo que fue muy, muy, muy importante, por lo menos en el caso mío, que venía de afuera, que no conocía mucho del club, pero para que haya esa integración y esa comunión, creo que fueron muy, muy, muy importantes todos esos factores, ¿no? Sí, como decía usted, la mística se creó, las instalaciones mismas se usaban, las canchas de maicillo, tuve, cuando era niño, haber conocido esas instalaciones era bastante pospérrimo, mal estado las canchas, haber llegado, pero como dice usted, se formaron místicas, jugadores, Marcelo, Aredes, Huevito, bueno, todos plantean que muchos de sus compañeros no estaban con nosotros y nos contaban unas historias bárbaras. Pero ¿qué les voy a decir? Pues gracias a eso se formó un plantelazo, como se dice, y pudimos ser campeones después de 25 años, peleando con Católica, humillando a Colo-Colo, con goles de Don Marcelo, y se formó una historia que todos la sabemos, pues. Fue bastante duro, la Católica creyéndose el cuento antes de ser el campeón, y mucha diferencia de puntos. Como siempre. Sí, sin duda, eso, a ver, nosotros éramos un equipo muy, muy humilde, y creo que en ese sentido, el grupo que se formó, que fue armado, yo siempre digo, y arrancamos en el 92 esa U, salimos campeones en el 94, pero hay todo un proceso, entre jugadores de casa, entre jugadores que venían de afuera, y durante esos años también se tuvieron que ir algunos, llegaron otros, pero se mantuvo una base, y el gran responsable de esa base fue Arturo Salá. Sí. Y él, además del jugador, se fijaba en la persona para que llegara al club. Y creo que eso fue muy importante. Y sentó las bases de lo que fue la U, o sea, si yo me lo llevo hasta el día de hoy, ¿no? Porque a partir de ahí, la U, a pesar de que pasó situaciones institucionales muy complicadas, como la quiebra, permitió mantener ese éxito en las últimas 3 décadas. ¿Okay? Fíjate que por lo menos en cada década la U no gana menos de 4 o 5 campeonatos. Y eso creo que fue sentando las bases. Yo creo que también ese grupo de jugadores, donde había jugadores también con recorrido, con experiencia, creo que dejamos un legado importante que era no solo desde lo futbolístico, ¿no? Sino desde la mentalidad. Creo que se creó y se generó una mentalidad mucho más fuerte, una mentalidad mucho más ganadora, y que eso se trasladó después, no solo hacia afuera, sino hacia abajo, hacia el fútbol formativo. Entonces, era un equipo que se hacía respetar mucho, era un equipo que entraba a la cancha y vos decías, este equipo me representa, podrá ganar o podrá perder, pero me representa. Y creo que en eso, ese es, yo digo, ¿cuál puede ser el legado? Sí, me tocó andar bien, me tocó jugar bien, tener buenos partidos, pero creo que lo más importante fue la mentalidad. Esa mentalidad de respeto y esa mentalidad ganadora, de decir, ¿sabe qué? Acá estamos nosotros. Y ese grupo de jugadores creo que fue muy importante en ese legado. Sí, don Sergio, importantísimo, pero avancemos un poquito, cuénteme ya, bueno, los partidos con Católica, el estadio lleno con gol de Marcelo, cuénteme un poquito, avancemos hasta el tema del Salvador. Campañón, ¿cómo se vive la semana antes? ¿Qué se vive en el camarín?
el partido en sí, cuenta un poco cómo fue esa experiencia, que la gente lo esperara. Ese año pasó de todo, pero ese año nosotros 92 y 93, la verdad, que con un muy bajo presupuesto, armamos un equipo que por lo menos peleó entre los 4 o 5 primeros lugares de la tabla. Inclusive el año 93, me acuerdo del término de la primera rueda, estábamos primero. Sí. Pero estábamos primero porque la verdad que en cada partido y en cada situación éramos obreros, poníamos el corazón, porque había mucha diferencia entre los planteles de Colo-Colo, de la Católica, no solo en cuanto a jerarquía, no solo en cuanto a presupuesto, sino también en cuanto a infraestructura, logística. Y nosotros equilibrábamos con un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. Por eso te hablo yo de esa mística que se fue generando. Y ahí más o menos equilibramos, pero al momento, siempre en el último momento, bueno, había ventajas y había diferencias. Y el 94 mantuvimos esa base, el 92 y 93 llegaron varios jugadores importantes, no muchos, pero sí importantes. Ronald Fuentes, Patricio Mardona, Raúl Aredes. El Chaco. No, pero el Bombero estaba de antes, el Bombero llegó en 93. Sí, y alguno más que se me va a ir, y disculpen porque se me va. Y ya a esa base que nosotros teníamos, que el equipo tenía colectivamente, funcionaba bien, se le agregó este plus de jugadores talentosos, y nosotros arrancamos muy bien el año 94. Sí. Muy bien, pero bueno, Católica se refuerza invirtiendo muchísimo dinero, haciendo las inversiones más altas de la historia del fútbol chileno, sobre todo en esos años, lo que implicaba traer a Gorosito, a Costa, Pellegrini de entrenador, ya estaba Sergio Vázquez, toda la selección argentina. Y bueno, y se hizo un campeonato muy parejo, la verdad, donde ellos sacaron ventaja, nosotros tuvimos un momento complicado, sobre todo cuando se va Arturo Salá. Sí. Después logramos retomar con el Lulo la senda de los triunfos. Fue muy sacrificado. Tuvimos problemas económicos. Tuvimos problemas económicos que inclusive hicieron que todo el plantel saliera a dar una declaración pública. Hay una declaración pública porque no nos pagaban los sueldos. Sí, pues. O sea, además de los rivales, nosotros peleábamos contra los dirigentes. Por eso muchas veces cuando dicen, no, los dirigentes de antes. Los dirigentes, lo que pasa es que la verdad que había un grupo de jugadores que ante las circunstancias nosotros le poníamos el pecho. Si bien hicimos una declaración pública, pero nunca dejamos de entrenar, nunca dejamos de jugar y terminamos saliendo campeones, 94 y 95. Es más, si me voy adelante, el 99 y 2000, nosotros tenemos muchos problemas también económicos, no nos pagaban y salimos campeones. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa esencia que había en esos tiempos y que iba más allá del fútbol, con lo que entregaba el jugador, con esa comunión que había con los hinchas y con la gente del club, ¿no? Y bueno, en 94 finalmente, ante todas esas adversidades, pudimos obtener esa alegría, ese campeonato que bueno, fue una alegría extraordinaria, y a nosotros también. Igual yo quiero decir que para nosotros, a medida que se acercaba el final, para nosotros era tremenda la presión que sufríamos y la responsabilidad que teníamos, porque yo salía a la calle y era una locura. Ya los últimos 2 meses era una locura. Me decían, ya Sergio, tenemos que salir campeón, no podemos fallar, ahora sí, a la U siempre le pasa algo. ¿Me entendés? Y eso, quiera o no quiera, era una mochila muy pesada para nosotros. Y tal es así que ese último partido, cuando esos últimos 90 minutos con Cobresal en El Salvador, yo siempre dije, y estaba nervioso, me preguntaban. No, yo no estaba nervioso, estaba recontra cagado ese partido, pero por la responsabilidad que significaba de no fallarle a esos millones de hinchas. Frustración. No podíamos fallar, y es así que el partido que nosotros jugamos es un partido de mucho nervio, es un partido, yo creo que debe ser uno de los peores partidos que jugamos en la temporada. Uno de los peores, no el más malo, uno de los peores. ¿Pero por qué? Por ese nerviosismo, por esa ansiedad, por esa presión, por todo lo que nosotros vivíamos internamente. Siempre digo, entramos a jugar con una mochila que pesaba 10 kilos encima.
porque no podíamos fallar, no podíamos. Sí. Y cuando nos hacen el gol, que estamos 1-0 abajo ya el segundo tiempo, bravísimo, la gente, me recuerdo, silencio total. Y en esos momentos, cuando escucho yo el silencio total, empiezo a gritar y empiezo a hacer señas. Vamos, y decía, ahora la concha sumo, perdón la palabra, sí, ahora necesitamos que griten, ahora necesitamos el aliento, en este momento. Y bueno, y ahí la gente, que es normal, el impacto lo sufrimos todo con ese gol. Sí. No fue un balde de agua fría, fue un tremendo, un iceberg. Y hay un par de minutos así, y a partir de ahí la gente reacciona, empieza a gritar nuevamente, el equipo reacciona, y no jugamos bien, pero como podíamos íbamos para adelante porque necesitábamos empatar ese partido. Y bueno, lo logramos a 10 minutos del final con un penal inmenso y claramente penal. Don Paquito hizo la suya ahí. Sí, así que bueno. Y esa es la felicidad máxima. Después de todo lo que vivimos posteriormente, toda la fiesta que se vivió a nivel país, fue algo increíble. Yo, la verdad, inclusive cuando la U salió campeón de la Sudamericana, no vi tampoco, si bien una cantidad de festejos, no vi cómo se vivió ese campeonato. Que bueno, yo creo que la U nunca más va a estar 25 años sin ser campeón. Así que fue maravilloso, la verdad fue maravilloso todo eso. Y el año siguiente, bueno, el bicampeonato, que fue también, no fue exento de dificultades, fue muy complicado, fue parejo nuevamente con la Católica y Colo-Colo peleando ahí, después sobre el final quedó la Católica y terminamos saliendo campeón también. Nuevas contrataciones, Farid, llegó el Leo, llegó en su momento Pic, le enganchó, fabuloso don Sergio. Sí, bueno, así es. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero César. Por favor, adelante, una pregunta aquí para el capo. Perrito. Sí, en eso. Gracias, Chester. En esos tiempos, profe, usted hablaba de la mística que tenía el equipo. ¿Cree que ha ido perdiendo la U a través de los años la mística y también la cercanía con el hincha? Que hoy es muy difícil que un jugador esté con un hincha así como lo hacía cuando estaba el Salzburgo. A metros. Y han cambiado los tiempos, ¿viste? Han cambiado. Sin duda es otra época, es otro tiempo. El club mismo, hoy el club es mucho más grande de lo que era. O sea, hoy la instalación que tiene el club en el CDA es majestuosa, es maravillosa. La forma de relacionarse, no solo el hincha, sino creo que la sociedad, la forma de relacionarse, hoy como nos estamos relacionando, a lo mejor en vez de hacer una nota en un estudio donde estuviéramos los tres, estamos acá online. Sí. Pero sin duda que bueno, yo estuve varios años fuera del club y ahora cuando regresé es otra cosa, ya no es lo mismo, se ha perdido esa cercanía, se ha perdido esa calidez, esto es todo mucho más frío. Entonces, pero son los tiempos, o sea, yo no sé qué institución mantiene eso que había antes, no lo sé, no podía, a lo mejor algunos lo mantienen, pero no es el mismo club que yo conocí el año 92, ¿no? En cuanto a ese calor humano y esa empatía, interacción que existía con el entorno, con la gente del club y con los hinchas. Sin duda que ha cambiado, y eso creo que tampoco le ha hecho bien al equipo. Me parece que hemos ido perdiendo desde hace ya varios años un poquito ese fuego que tenía la U, esa diferencia que muchas veces se hacía, porque era todo mucho más cercano, y bueno, eso se ha ido alejando, y no es la U, tiene el nombre de la U, pero no es la misma U de antes, ¿no? La cercanía de la gente. Claro, es importante la cercanía de la gente. Creo que para el jugador sentir una palabra de aliento, ver un entrenamiento y estar alentando ahí en un entrenamiento, pucha, que hace falta hoy en día. Yo creo que, pucha,
ojalá en un futuro se pueda volver a dar, que los hinchas puedan entrar a los entrenamientos siquiera. Yo creo que el club en eso, bueno, a nosotros justamente nos tocó el tema de la pandemia o sea, sí, la pandemia, pero anteriormente el estallido social, que también eso provocó muchas cosas. Pero una de las cosas que habíamos visto con Rodrigo era eso, poder por lo menos un par de veces a la semana ver que pudieran entrar los hinchas, ¿me entendés? Hay que ver cierta cantidad de hinchas. Hoy vos ves que todo mucho más ordenado, hay guardias de seguridad, bueno, ha cambiado los tiempos, por eso digo. Pero creo que esa cercanía creo que es importante y se puede hacer, se puede realizar. Ordenado, organizado, sí, respetando los espacios, pero yo creo que se puede hacer y en mi opinión personal se debe hacer. Es necesario hacerlo. Al equipo, a los jugadores le va a hacer muy bien. El abrazo, el aliento de la gente. En ese sentido, era una de las ideas. Bueno, después como te decía, entre el estallido social, la pandemia, ya nosotros no. Pero era una de las ideas es generar a través de diferentes, uno es ese, ¿no? Y ver otras acciones donde haya una mayor cercanía con el hincha. Pero bueno, quedó ahí, pero estoy de acuerdo, creo que es necesario. Y sería muy bueno. La cercanía, yo me recuerdo el Sausal, después de cada entrenamiento con un clásico, un partido importante, ¿cuántos se van a ustedes llegar sacándose fotos, la cercanía, los entrenamientos los días jueves, era distinto? Ese aliento, ese cariñito, hace falta hoy en día. Sí, la verdad que, claro, nosotros pensamos que eran, no sé, me río por eso, porque me hace acordar. Desde el camarín nuestro hasta la cancha eran, ponele, 200 metros serían, 150. Y claro, y antes de un clásico, en partidos importantes, o ya cuando se acercaba el final de un campeonato que lo estaban peleando, nosotros normalmente esos 150 metros, 200 metros lo hacíamos en 3, 4 minutos. Pero cuando en situaciones especiales tardábamos media hora en llegar, por la cantidad de gente que había, que los autógrafos, que la foto, que la firma, y bueno, que uno se ponía a charlar, ¿me entendés? Claro, igual en algún momento te volvía loco eso, ¿viste? Porque uno a veces también tenía que concentrarse y todo, pero bueno, era lindo y la verdad que también uno se da cuenta después que generaba cosas, ¿no? Generaba esa relación tan cercana con el hincha. Sí, los accesos eran un poquito complicados, que había que sobornar al tate de la puerta con un sanguchito para que uno lo dejara pasar en esos tiempos, pero se lograba. Claro. Sí, tiempo aquellos, mozos. Pero bueno, avancemos un poquito con Sergio, cuéntame un poquito. 94, 95, tiempo místico. Hablemos un poquito de la Libertadores 96, el gran robo. Que voy a contar de esa noche del partido con River Plate acá, que lo empatábamos, y después en la vuelta ya que nos robaron. Cuéntame un poquito de eso. Y bueno, a ver, mirá, pero primero lo que quiero decir que bueno, lamentablemente no alcanzamos a jugar la final y poder ganar esa Copa Libertadores, pero igualmente para nosotros, por todo lo que vivimos, quedar entre los 4 mejores de América era maravilloso. Si yo tomo como referencia el año 92, ¿ok? Cuando se forma esa nueva U, cuando yo llego en ese año y varios jugadores más, y el año 96, estamos hablando de 5 temporadas, nosotros pasamos de estar, digo yo, la U en el año 91 estaba entre los 4 últimos del fútbol chileno. Y en 5 años pasamos a estar entre los 4 mejores de América. En 5 años. Entonces, digo yo, la importancia de un proceso, que si bien se necesita dinero, estoy de acuerdo, pero también cuando uno trabaja bien y tiene un proyecto definido, que esto no estaba tan definido que en 5 años estuviéramos ahí. Sí. Se fue trabajando de esa manera, donde hubo un proceso, un desarrollo, una maduración de una base importante de jugadores, otras incorporaciones, jugadores de casa. Se pueden realizar las cosas, se pueden realizar. Proceso, hay que tener paciencia, proceso, porque los primeros 2 o 3 años no salimos campeones. Entonces, eso es lo que quiero decir. Se puede hacer y se hizo
inclusive con muy pocos recursos, y con muy poca infraestructura y con muy poca logística. Y después esa Copa Libertadores fue maravillosa. Creo que jugamos un muy buen fútbol, un fútbol de alto nivel, de lo que nosotros veníamos exhibiendo a nivel nacional, lo logramos ratificar a nivel internacional. Pensá que en esa época se jugaban solamente la Copa Libertadores los dos mejores equipos de cada país, el campeón y el subcampeón. Y a nosotros nos tocó en la primera rueda con los brasileños. Sí. Y clasificaban solamente 2, de 4 clasificaban 2, no como ahora que clasifican 3 y hasta el mejor cuarto clasifica a veces. Más fácil. Y bueno, y logramos meternos nosotros y creo que fue Corinthians el otro que pasó. Y bueno, anduvimos muy bien. Después nos tocó Defensor de Uruguay, que fue un rival durísimo, que lo terminamos definiendo por penales en Uruguay, ganando por penales. Era la primera vez que un equipo chileno ganaba por penales en Copa Libertadores en el extranjero. No había ganado nunca, fue la primera vez por Copa Libertadores. Y después nos tocó Barcelona, Ecuador, que fue bravísimo. En especial el partido, bueno, acá fue difícil, creo que el partido lo liquidamos en el segundo tiempo, en los últimos minutos. Y allá nos hacen jugar a la 1 de la tarde en Guayaquil, hacía 60 grados de calor en ese estadio, con 90.000 personas, y a la 1 de la tarde en Guayaquil dabas 2 pasos y te cansabas. Fue tremendo y terminamos sacando un empate maravilloso y bueno, y ahí nos toca River, un River, el mejor River de los últimos 30 años, porque ese River era la selección argentina reforzada con Francescoli, Cedrés, que eran los extranjeros, y Celso Ayala, imagínate. Sí. El equipazo que tenían, Burrito Ortega, Crespo, Sorín, Gallardo era suplente, imagínate. Sí. Bueno, equipazo. Y bueno, nos tocó quedar en el camino y no porque futbolísticamente y después con el tiempo pude ver los 2 partidos y nosotros en los 2 partidos fuimos superiores en cantidad de situaciones de gol, en dominio del partido, pero bueno, lamentablemente chocamos con un par de desgracias. Acá en Santiago a mí me hacen el primer gol Francescoli y la pelota pica en la línea del área chica, que antes se le echaba cal. Sí. No era pintado. Entonces, al echarle cal, y todos los partidos le echaban cal, eso se hizo un montículo. Entonces la pelota patea a Francescoli, da el bote, yo lo estoy esperando acá abajo, y la pelota da el bote en el montículo y se me mete arriba. Cuando levanté las manos así, estaba adentro. Que bueno, siempre peleaba, una anécdota, ¿no? Siempre peleaba yo con el canchero del Nacional, porque yo le decía que ellos agarraran esa cal, que agarraran con una pala y sacaran eso, para que la dejaran a ras de piso, porque muchos partidos me pateaban y la pelota pegaba ahí, me daban el pecho o provocaba un rebote, y siempre peleaba yo con el canchero para que sacaran ese montículo que había ahí. Pero bueno, y fíjate cómo es, ahí nos costó un gol que nos costó quizá pasar a la final. Y bueno, y allá en el Monumental de River, caso aparte. Hay un penal claro, todos lo saben, historia repetida. Creo que después dominamos el partido, le expulsan a un jugador, los encerramos en un arco, no lo pudimos definir y bueno, lamentablemente quedamos fuera, pero nosotros teníamos claro que el ganador de esa llave, a pesar de que quedaba la final, era el campeón de la Copa y así fue el campeón River. Hubiéramos podido ser nosotros. Era una final anticipada. Sí. Y Saúl lo tuvo para liquidar acá en Chile. Cuando estábamos 2-1 lo tuvimos para liquidar, sí. Por la mala fortuna de un palo por ahí, y otra oportunidad, y pucha, un pelotazo al que no quiere la cosa, y llega el gol de ellos. Así Sorín. Sí, Sorín, sí, entra Crespo, es un pelotazo, creo que fue traverso, que no la puede rechazar, que le pasa, que la peina, entra Crespo, yo achico, y la pelota se iba afuera, y justo venía corriendo Sorín, pum, adentro, 2-2, cuando habíamos estado nosotros cerca del 3-1, como decimos, pegó pelota en los palos, otra pelota que la chica a Burgo,
otra que saca Burgo también, un cabezazo creo que a Sala del ángulo. Estábamos para el 3-1, ellos no tenían cómo, y nos terminamos 2-2. Y bueno, después definiendo allá, y con el tipo de arbitraje, sobre todo que había en esas épocas, sabíamos que iba a ser muy difícil y complicado, ¿no? Y así fue. Bueno, se pudo haber hecho solamente el recuerdo. Rodas nos cagó, como se dice, disculpa la palabra, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, don Rodas. Sergio, sí, contarle, don Sergio, ahora viene el momento que nosotros le damos una opción a una hincha que le haga una pregunta. Ella es de ¿Ya? Rancagua, se llama Macarena, y ya Macarena, llegó tu momento, aquí dejamos con el capo, por favor, Ahí adelante. está. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gusto. gracias. Bueno, primero que todo agradecer al programa por darme la oportunidad de hablar con uno de mis más grandes ídolos de la Universidad de Chile. Así que, Sergio, Gracias. sacarte un poquito del tema de tu glorioso pasado futbolístico en la U, el tema dirigencial, porque yo quiero irme un poco a lo que estás haciendo ahora, actualmente. Leí por ahí, te sigo en las redes sociales respecto del fútbol formativo y el avance que hemos tenido desde el 2019, lo que hay que hacer para realmente tener un mayor porcentaje de jugadores canteranos, y aprovecharme del ratito que me dieron para ver si me puedes contar un poco de lo del Partido por la Paz y el nombramiento como embajador, para que la gente sepa. Yo sé que no hay mucha información todavía, pero Chile desde la CEL el 2022, así que Así con es. esas consultas. Bárbaro. Sí, bueno, son varias. Bueno, yo actualmente, nada, bueno, recién salí de la U hace, qué sé yo, 2 meses. Ahora tengo unos negocios particulares que durante 2 años la verdad que lo dejé de lado. Y ahora un poco enfocado en eso, ¿no? Eso de lo particular. Después, en relación al fútbol, bueno, siempre viendo qué es lo que sucede, viendo la U desde ya, y lo que sucede alrededor del fútbol. Me gustaría, si es que se da la posibilidad en algún otro equipo, realizar un proyecto deportivo que puede ser a través de la gerencia deportiva o de entrenador, que es lo que son un poco los estudios que he realizado después del fútbol, ¿no? Estudié, bueno, para entrenador, y también tengo un diplomado en gestión deportiva, y tratando de aplicar un poco la experiencia que he tenido. Así que viendo eso, con charlas de fútbol, siempre eso un poco en lo personal. Y después, también, bueno, el agradecimiento porque me han nombrado uno de los embajadores para el Partido por la Paz, que se ha ratificado a Chile como sede de ese partido para el año 2022, en marzo del 2022. Va a ser un partido donde van a venir estrellas del fútbol mundial. No estamos en condiciones todavía de decir cuáles van a ser, porque todavía falta un tiempo para que puedan ratificar. Pero bueno, ha estado en esos partidos, ha estado Ronaldinho, Carles Puyol, y bueno, varias figuras mundiales más. Y muy, muy orgulloso de esa designación. Y seguramente en los próximos meses se van a ir dando más detalles de ese partido, que creo que para Chile también es muy importante poder recibirlo y organizarlo. Así que eso es como una pincelada de todo. Bueno, gracias y un gusto poder saludarte. Dale, encantado. Que estés muy bien. Dale, Macarena, muchas Buenas gracias por estar en noches. nuestro humilde programa. Gracias a ustedes. Chao, Macarena. Que vaya bien, camaradas. ¿Qué camiseta sacaste? Un abrazo, que estés bien. La Avia 94. Qué historia. Mi primera camiseta de la U, así es. Qué grande, ¿eh? Hermosa. Ya, profe, César, llegó el momento. ¿Qué dicen las redes sociales, perrito? No, compadre, mucho mensaje para el profe. Aquí, mira, Mario Boyanguero López dice: qué gran invitado, un gran saludo al gran Superman. Nicolás Acevedo dice: saludos a todo el panel y al gran Superman. Dice:
Por acá dice, grande Superman. Maldito Seba dice, el mejor arquero de todos los tiempos. Nicolás Acevedo y dice, grande Superman. Siempre te quise como el mejor arquero de la U. Cristian Leiva Escalona dice, buenas noches, camarada. Saludos, don Sergio, desde Antofagasta, Semillero Azul, del Norte Grande. Por acá tenemos aquí hay una pregunta que le hacen, de cuando dice, Pelo Poblete dice, me acuerdo cuando se lesionó el dedo y quería seguir jugando y atajando. Era contra Huachipato, y en la otra oportunidad, cuando en pleno partido salió al baño del estadio, dice. No, esa no salía al baño, ¿no? Un día, un partido, el árbitro empezó el partido y yo todavía no estaba en el arco. Yo venía subiendo, venía por el túnel. Empezó sin arquero. Menos mal que no pateaba al arco. Ahora, por lo menos, te preguntan si los arqueros están preparados. ¿Cómo? Dice, no, ahora yo le digo, en el fútbol actual, los referees que estén los arqueros en las dos porterías. Claro, sí. No, antes también, lo que pasa es que se le fue al árbitro. Le dicen pateado al arco, no hubiese dejado a nadie. Claro. Y el partido no puede empezar si no hay arqueros. Sí, pues. Mientras no estén todos los jugadores, Chelo no lo Poblete, puede empezar. Chelo Poblete dice, un saludo desde Lautaro Ídolo. Superman, me gustaría consultarte quién trajo a Salvador Capitano en esa oportunidad. Y yo lo traje. Salvador, a ver, yo quiero ser, son buenas preguntas esas. Yo lo tuve él entrenaba en la reserva de Independiente. Y era ayudante de Jorge Solari en Independiente. A ver, es que si tengo que hacer largo, pero voy a tratar de hacerla cortita. Ese equipo Independiente nunca había salido campeón en reserva. 30 años que se jugaba la reserva. Fue campeón, pero brindando un gran fútbol. Después, el equipo titular de Independiente muchas veces jugaba la Copa Libertadores, la Supercopa, y ese equipo Independiente de jóvenes, 18, 19 años, jugaba los partidos en primera, ¿ya? Jugaba los partidos del campeonato nacional. Yo estaba de suplente en primera y muchas veces me tocaba jugar con ellos, y el equipo tenía un funcionamiento extraordinario. Me acuerdo que hicimos muy buenos partidos, dándole un baile a equipos como River, como Racing, como Gimnasia. Con River empatamos 0-0 en el Monumental, había más de 80.000 personas, River era puntero y nosotros jugamos con los pibes. Imagínense ese River que hasta Batistuta era suplente. Y nosotros, a través del funcionamiento del equipo, que es la gran labor del técnico, ese funcionamiento colectivo, nos hacíamos muy fuertes. Jugamos un clásico con Racing a estadio lleno, es como si la U jugara con Colo-Colo con juveniles. Bueno, nosotros jugamos con juveniles, le dimos un toque a Racing, tenía lleno de figuras, y empatamos 2-2 ese partido. Un partido con Gimnasia, que fuimos a jugar a la cancha de Gimnasia de La Plata, los juveniles contra Gimnasia, le dimos un baile y le ganamos. Después de ese partido salió la tapa del gráfico, varios jugadores de Independiente, dice, los pibes de Independiente, un canto al fútbol. Tapa del gráfico, los pibes 18 y 19 años. Dale. Y voy a decir, para terminar, yo, bueno, con los años me voy a Emelec y todo. Cuando estoy en la U me llama el presidente de Emelec, del cual hice muy buena relación, Nassim Neme, y me dice, Sergio, dice, yo había estado en Emelec un par de meses, me dice, necesito un técnico, quiero que sea argentino. Me han recomendado varios. ¿A usted qué le parece? Y dígame los nombres. Me dio un par de nombres, entrenadores muy conocidos. Y yo le dije, mire, Nassim, yo le voy a dar dos nombres. Ninguno de los dos, uno no me dirigió nunca, y voy a ser sincero, era Carlos Aymar,
pero toda la vida jugamos en contra de Ferro y sabía lo que era. Pero Aymar ya había dirigido el Logroñés, había dirigido a Boca, y le voy a decir, y otro nunca dirigió en primera división, ¿ya? En este momento es ayudante de Solari en el Tenerife de España, que estaba en primera división. Le digo, con ese entrenador usted sale primero y segundo. Anécdota. Bueno, al final Aymar no quiso ir y contrata a Capitano. Debutaba como entrenador en Emelec. Primer año, última fecha del campeonato ecuatoriano. Emelec va segundo, primero no me acuerdo quién era y tercero otro. Pierde el último partido, gana el segundo, Emelec termina tercero. Siguiente año, Emelec campeón con Capitano. Se lo lleva al Barcelona de Ecuador. Barcelona de Ecuador, que es como si Colo-Colo le llevara un técnico a la U o viceversa. Son los archirrivales. Se va al Barcelona de Ecuador, campeón con Barcelona de Ecuador. Ese es el técnico que yo recomendé y que yo conocía. Lamentablemente, llegó en una época donde el club estaba en quiebra, porque estaba en quiebra, donde un club que armamos el plantel con un presupuesto pequeñito, donde se habían ido 14 jugadores y habíamos traído alrededor de 10 jugadores que recién llegaban, y ahí tendría que enumerarte varias cosas más, pero aquí apuntaba lo que yo traje, porque nosotros, yo, cuando armo ese plantel, porque la verdad lo armé yo, estaba el síndico, lo armé yo, muchos jóvenes formados en casa, entonces yo apelaba con un entrenador a buscar ese funcionamiento colectivo y hacernos fuerte a través de eso. Lamentablemente la situación del club era muy precaria porque estábamos en quiebra, los resultados no se dieron al principio, porque igual para aguantar todo proyecto necesitas de los resultados. Y no se dieron. Y bueno, se dio un paso al costado. Y como anécdota te lo cuento por qué uno recomienda a Capitano. ¿Ya? Y como anécdota, ese plantel formado el 2007, ya que estamos, cuando recién hablábamos de proceso, se formó el 2007. El 2009, yo ya no estaba, pero la U sale campeón, ¿se acuerdan? Con el último partido contra la Unión Española. Ya, de ese plantel formado en 2007, en la quiebra, con muy poco presupuesto, del plantel había 16 jugadores, que eran jugadores del fútbol formado. Del equipo que jugó el último partido, de los titulares había 6, de los que nosotros dejamos en el 2007. Miguel Pinto, el Pepe Roja, Colo Chiturra, Marcelo Díaz estaba en la banca. Marcelo Díaz entró después. Ángel Rojas, Emilio Hernández, que eran todos jugadores que le hicimos el primer contrato nosotros. ¿Me entendés? Y de los 16 de ese último partido, 8 había, o sea, el 50%, de un proceso que empezó 2 años antes. Y para terminar, la persona que hizo la pregunta, y para todos los hinchas, tomen el currículum de muchos entrenadores cuando llegaron a la U y tomen el currículum de Capitano. Capitano venía a ser campeón en 2 equipos grandes de Ecuador cuando llegó a la U. Fíjense de los entrenadores que vinieron después, quién tenía ese currículum. Pero eso lo expliqué un poquito más largo del porqué y las razones. Podría dar varias más, pero qué fue lo que apuntamos y hacia dónde apuntamos y el porqué. Dándome y otorgándome la derecha, como se dice, que yo tuve a muchos entrenadores. Y uno siempre trata de traer a los que más le dejaron. Claro. Sí. Y aparte el hombre tenía ese currículum también, salió en los 2 equipos más grandes. No, le fue mal, a ver, pero la conclusión, César, le fue mal. Estoy de acuerdo y asumo el fracaso. Y tal es así que lo asumí, se va Capitano y yo presento la renuncia y me voy. Hoy los gerentes deportivos, o sea, le va mal a un entrenador, no se van. Sí, bueno. No se van. O sea, es parte, porque también, a ver, no necesariamente digo yo que tienen que irse, no estoy de acuerdo en que se vayan, no, porque muchas veces vos apostás por algo y no sale, no todo se puede dar, ¿me entendés? Ahora, si le errás en varias cosas, bueno, ahí es otra cosa, pero bueno, pero es parte, se los conté y perdón que me extendí un poco, porque había que dar un par de
detalles en relación al por qué. Hay hartas preguntas y harto Sí, mensaje. tenemos pocos Positivo, minutos, voy a tratar de ser cortito porque ya Sí, 10 minutos me tengo que ir. ya, profe. Para resumirlo. Dale nomás, Chester, dale. Dale, profe, ya empecemos a ahondar un poquito la parte que mucha gente quiere escuchar. Cuénteme, ¿cómo se gestiona la llegada con usted, Rodrigo Golver, Azul? Ese proceso, explique un poquito. Bueno, ahí conversaron con nosotros, José Luis Navarrete fue quien habló con Rodrigo y conmigo, nos dijo la intención de que nos sumáramos al directorio, perdón, y bueno, y ejerciéramos el puesto como director deportivo, que era una idea de ellos, y bueno, ahí partió el ofrecimiento, nosotros sin duda felices de poder volver a la U, somos de la U, Rodrigo nació, creció en la U, yo llegué y me adoptaron en la U, y siempre, y bueno, lamentablemente nos tocó una época difícil, una época complicada, tuvimos que manejar presupuestos muy, muy austeros, se ejecutó un plan azul que apuntaba a equilibrar las finanzas, el club perdía miles de millones cada año, y bueno, nos tocó un momento complicado. Después, deportivamente, el club en ese verano del 2019 había hecho una gran inversión, nosotros todavía no habíamos llegado, no armamos ese plantel 2019, y deportivamente no funcionaba, el equipo estaba en los últimos lugares, se había ido Carlos Heller en marzo, había renunciado, que era el dueño, estaba todo muy, 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 muy convulsionado en el club, ¿no? La relación, bueno, con la hinchada, las críticas, Sí. bueno, había un montón de cosas. Y en esa tempestad, digo yo, llegamos nosotros, y bueno, dentro de todo, tratamos de manejar la situación de acuerdo a eso. Ese 2019 fue un año muy corto, porque llegamos fines de abril, casi principios de mayo, y pensá que en octubre se terminó todo. En octubre, por el tema del estallido social, hubo 5 meses, el equipo terminó en la penúltima posición, y ahí, bueno, ahí nosotros conformamos el plantel 2020, y esa fue un poco la labor que nosotros hicimos el 2020, y fue finalmente, fíjate vos, el único campeonato que nosotros estuvimos, de principio a fin. Porque bueno, el 2021 ya no estamos, está en desarrollo, el 2019 llegamos ya con el plantel armado, y bueno, el 2020, y bueno, y lo que te decía, tenemos que conformar un plantel, en total ese 2019 se fueron 17 jugadores, en total, 5 a mitad de año y se fueron 12 al final, tuvimos que hacer una reestructuración de ese equipo, llegaron 6 jugadores para el 2020, hubo que elegir bien y no equivocarse, y creo que lo hicimos. Sufrimos, pero sufrimos por la tabla ponderada, que era por el campeonato 2019, no por lo que se hizo el 2020, porque el 2020 terminamos terceros en la tabla de posiciones y clasificado a liguilla de prelibertadores. Nosotros siempre dijimos que el objetivo era estar en copas internacionales, nunca más hablamos de campeonato, porque la verdad que nosotros sabíamos que por la situación vivida del 2019, la reestructuración que había del plantel era muy difícil, y por el nivel que en ese momento tenía la Católica, que estaba por encima, si es la verdad, por nivel de jugadores y por juego colectivo y por base, porque ellos venían trabajando con una base de 3, era muy difícil poder pelear el campeonato. Nosotros sí nos comprometimos a ir subiendo la cantidad de jugadores formados en casa al primer equipo. Cuando nosotros llegamos había un 26% de jugadores formados en casa, hoy hay un 42%, y el año pasado, el 2020, hubo cerca del 40% de jugadores formados en casa. Se hicieron varios primeros contratos, se subieron muchos jugadores al primer equipo. Creo que en eso
que estaba dentro de nuestras posibilidades, creo que cumplimos. Se nos adjudica mucho que peleamos el descenso, bueno, pero prácticamente, y la verdad, sin sacarle el pecho a las responsabilidades, que sí las asumo, las que nos equivocamos, no es casi responsabilidad nuestra. Por eso hablo yo de que el plantel 2020, lo que hizo el plantel 2020 es responsabilidad nuestra. Que el equipo no logró la calidad de juego que el hincha quería, que el equipo no logró un nivel futbolístico que conformara al hincha, lo asumo y somos responsables. ¿Ok? Pero, Sí, aparte, pero bueno, eso es lo que pasó, lo que sucedió. Creo que en la mayoría de las contrataciones es muy difícil acertar el 100% de las contrataciones. Siempre hay un rango y un porcentaje de que hay algunos jugadores que no llegan, que no se adaptan, pero creo que nosotros no trajimos tantos jugadores, trajimos pocos, pero en la mayoría acertamos. Si uno ve el rendimiento de Montillo, porque Montillo entonces dice, Montillo como que no. Montillo llegó, anteriormente no había llegado, por algo no había llegado, o porque no le querían, o porque no le gustaba, no sé, no había llegado. Nosotros hicimos la gestión para traerlo como llegó Montillo, llegó Larribey, llegó Casanova, llegó Pablo Arangui, y fíjate que son jugadores que rindieron porque del 15º puesto a salir tercero hay un trazo muy, muy largo, y eso tiene que ver con más decisiones tomadas correctas que incorrectas, porque si fuera al revés seguramente hubiéramos salido más abajo, hubiéramos jugado el partido de promoción, nos hubiéramos ido al descenso. Entonces, bueno, yo acepto las críticas, pero fundamentadas. Cuéntame un poco, profe, la salida de Johnny, nos cuenta un poquito ahí. Bueno, lo de Johnny había cumplido un ciclo, él venía con muchísimos problemas con la dirigencia anterior, es cuestión de con el directorio, con el mismo Gel, la cantidad de declaraciones en contra de los directores, y después deportivamente, la verdad que ese año 2019 él tuvo un bajo rendimiento. Recordemos la cantidad de goles que le hicieron, donde hubo una gran responsabilidad. Arias lo puso de suplente, después llegó Caputo, fue suplente, y bueno, para el 2020 nosotros teníamos que ver un poco eso y la proyección. Y dentro de los jugadores proyectables que nosotros teníamos en carpeta era Cristóbal Campos, para que él fuera el segundo arquero. De seguir Herrera, Campos no hubiera sido el segundo arquero, porque hubieran seguido Herrera y De Paul. Bueno, decidimos y optamos por quedarnos con De Paul y con Campos. Y eso es lo que sucedió. Se le ofreció una despedida, se le ofreció una serie de acciones más que se fueron cumpliendo, pero bueno, él pretendía seguir jugando, siguió jugando un año más, y finalmente, bueno, se retiró, pero se le ofreció la despedida en el club. Bueno, al hincha no me gustó mucho la salida de Johnny, pero bueno. Cuente, profe, y la contratación de Dudamel, ¿de dónde viene? ¿Qué argumentos tenía? ¿Con el debido respeto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que igualmente ya se ha dicho, había una lista de entrenadores y se había optado por, yo ya lo he dicho antes, por Martín Lazarte, se había optado, bueno, Martín lamentablemente no pudo llegar, y después, bueno, había una serie de entrenadores, algunos estaban con equipo, otros tenían una situación donde no podían llegar, otros no quisieron llegar, y bueno, uno cuando ve entrenadores, ve varios entrenadores de diferentes perfiles, y finalmente, bueno, se opta por Dudamel. Pero yo estoy de acuerdo, el equipo no logró nunca jugar bien con Dudamel, no le gustaba al hincha y eso es la realidad, no escapó esa realidad. Pero sí está bien. Pero quiero ser claro en esto, cuando Dudamel llegó el equipo estaba octavo, y muy cerca de jugar el partido de promoción. Y ese campeonato 2020 el equipo termina tercero. Termina tercero esquivando el partido de promoción y esquivando el descenso. Ojo,
Eso es en los objetivos, en los números fríos. Por eso digo yo, una cosa es los números fríos y otra cosa. Entonces, en eso, si usted me dice, si vamos a los números y a la expectativa, el número se cumplió para ese torneo. Después, bueno, lo que vino ya... Pero el equipo no juega bien, si eso está claro. Eso no vamos a dejar de desconocerlo, y al hincha no le gustaba, era un equipo y él tenía un planteamiento más vale defensivo que pensar en el primero del arco rival. Estamos de acuerdo y asumimos las responsabilidades en eso. ¿Sabe profe, lo que... la salida... ¿Sabe lo que molesta, profe, molestaba de Dudamel? Que nos vendía otra cosa, lo que uno no veía en el partido. No, atacamos, fuimos dominantes del partido, jugamos muy bien, y nada que ver, o sea, trataba como de vendernos el humo, y el hincha de la U es futbolero, o sea, no, por eso caía mal Dudamel en ese sentido, era un vende humo, como se puede decir. Sí, bueno. Bueno, yo... Bueno, profe, ya siento que sabemos que tiene un tiempito, sí. Ya nos queda poquito. Cuéntame un poquito la salida de Walter. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame un poquito más. ¿Algo con influencia? Porque el hincha lo vio de una manera distinta. Lo de Walter, que un tiempo más, que eso no se respetó con mucho ídolo. Lo de Walter, a ver, yo quiero empezar por el principio. Nosotros trajimos a Walter. Sí. Antes no lo habían querido traer. Por la edad, que las elecciones. Me hubiera gustado que cuando lo trajimos hubiera tantas voces como cuando se fue y criticaron. Pero bueno, primero eso. Segundo, y sin eludir ningún tipo de responsabilidad, la verdad que el tema de Walter lo tomó Auber. Él dijo que iba a manejar ese tema. Lo habló con Walter, bueno, no llegaron a un acuerdo. Hay dos versiones encontradas, una es la de Walter, otra es la de Auber. Yo no quiero meterme en eso porque no participé. Sí tuve un par de conversaciones después con Walter. Entiendo sus razones. Lamento muchísimo que haya sido todo como fue, sin duda. Pero no quiero meterme a emitir un juicio en relación a eso, porque la verdad que en eso el tema lo llevó a Auber y bueno, no se llevó a buen puerto. Bueno, fue lamentable, profe. Bueno, decir, usted que está conforme con la gestión que hizo Rodrigo Olvera en azul, ¿cree que fue bueno? ¿Lo hizo bien? O sea, de acuerdo a ver, yo quiero separarlo. Si vos me decís conforme, no estoy conforme. Porque de acuerdo yo digo que la gestión hay que evaluarla de acuerdo a los recursos que uno tenga. Nosotros lamentablemente tuvimos siempre, nos bajaron todos los presupuestos, el plantel del 2019, del costo que tenía el plantel 2019, para armar el plantel 2020 nosotros nos bajaron un 30% del presupuesto. O sea, tuvimos muchísimos menos recursos. Y para contratar jugadores gastamos, mejor dicho, un 10% de lo que se había gastado el 2019. O sea, tuvimos muy pocas posibilidades. Creo que se hizo un buen trabajo de acuerdo a esos recursos, de acuerdo a los presupuestos que había, de acuerdo a la situación crítica del club en la parte económica y después en la parte deportiva, que la heredamos el 2019 con un plantel que sale penúltimo. Creo que de acuerdo a esas circunstancias se tomaron buenas decisiones y que nos permitió zafar de una situación comprometida. Se le dio posibilidad y se le abrió la oportunidad a varios chicos del fútbol formativo. Hoy cuando vos ves que está jugando Simón Contreras, que está jugando Cristóbal Campos, que está Marcelo Morales, bueno, pero Franco ya venía, bueno, también nosotros lo integramos al plantel, Franco ya venía de antes y a Franco ahora se le extendió el contrato por 3 años más. Hay una cantidad de jugadores que hoy están. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos prioridad a ese fútbol, a los chicos del formativo en el primer equipo y hoy se ganaron la posibilidad.
Y acá va un palito para los hinchas también, porque los hinchas se equivocan también. Sí. El 90% de los hinchas pedían un lateral izquierdo. ¿O no? Y la crítica era, qué desastre que son que no traen un lateral izquierdo. Si nosotros hubiéramos traído un lateral izquierdo, no estaría jugando Marcelo Morales. ¿Ya? Hoy lo apoyan, porque el pibe anduvo bien, pero querían otro lateral izquierdo. Entonces, eso es un palito para los hinchas. Y muchas veces los hinchas son inconsecuentes, porque dicen, nosotros queremos jugadores del fútbol formativo, nosotros queremos. Pero después te piden, no, trae un 9, no, trae un lateral izquierdo. Si queda un segundo arquero, no, hay que traer un arquero. O hay que, ¿me entendés? Entonces, por un lado piden porque quieren salir campeón, pero no. Y si vos traes a alguien, tapás al chico del formativo. Entonces, eso también muchas veces es lo que sucede. Pero en ese sentido creo que el manejo que nosotros hicimos y la gestión tuvo un proceso hasta agosto del 2020 y otro del 2020 en adelante, donde ya se enredó mucho más la situación. Pero creo que armamos un buen plantel de acuerdo a los recursos que había. Terminamos entre los 3 mejores, que era la expectativa que nosotros teníamos y que sabíamos que era lo que podíamos aspirar. Y les voy a dar un dato. Terminando este año, hay 10 jugadores que terminan contrato. Sí. Y automáticamente el plantel del próximo año son 26 jugadores, de los cuales el 60% del fútbol formativo. Después, bueno, seguramente traerán algunos refuerzos, pero el plantel del próximo año no tendría que bajar del 50% de jugadores formados en casa en el plantel. Y lo otro, para ver los frutos, si la gestión fue buena o mala en una dirección deportiva, en una gestión deportiva, se necesita un proceso que comience y que tenga un punto de término, y que vos digas y evalúes. Este proceso se cortó, por lo menos el nuestro se cortó a la mitad, porque nosotros el proceso era hasta el 2022, donde podíamos ir proyectando a los jugadores y a lo mejor ir teniendo los recursos para traer jugadores que permitieran a la U dar ese salto de calidad que tiene que tener. Se cortó. Y de estos 2 años, pues tuvimos 24 meses, de esos 24 meses, 6 meses fueron de pandemia y 3 meses de estallido social. Por eso hablamos que nosotros tuvimos un solo campeonato. Entonces, cuando nos evalúen y vean, tomen bien qué pasó ese campeonato, cómo estaba, a dónde lo llevamos y cómo quedó. No hay mucho tampoco, pero hubo equivocaciones, desde ya que sí. Hubo equivocaciones, sí, pero yo creo que fueron mucho menos las equivocaciones que los aciertos. Pero bueno, todo se hizo planificado, todo se hizo analizado y todo se hizo bajo las circunstancias de un presupuesto austero de acuerdo a los objetivos que tiene la U, que son siempre estar arriba. Pero había que volver a formar una base que nos permitiera después evolucionar. En el caso nuestro tenemos que salir, bueno, otros heredarán, sobre todo heredarán lo que hemos llevado, sobre todo la cantidad de chicos que están en el plantel profesional. Bueno, profe, César, ¿alguna palabra al profe? Ya empezó a despedir por tema de tiempo. Sí, por supuesto. Me están retando, me están mandando mensajes. Sí. Agradecer la disponibilidad, el tiempo que tuvo hacia nosotros, darle gracias por haberse entregado como se entregó en la cancha, darle gracias por haber jugado en la U, por haber tomado esa decisión cuando tenía otras mejores opciones. Solo agradecerle por ser de la U y por habernos entregado tanto en la cancha. Bueno, gracias César por tus palabras. Y sí, al final la U está en mi corazón. Entiendo y comprendo lo que es trabajar en el fútbol en diferentes funciones que me ha tocado ejecutar y ejercer, entregándome por entero. Después las cosas pueden salir mejor, pueden salir extraordinarias, no pueden salir, pero lo único que te aseguro es que el compromiso hacia la institución es la
constante, permanente y las 24 horas del día. Tal es así que yo digo, los últimos 2 años que pasamos por todo lo que pasó el club fueron los 2 años más difíciles de mi carrera deportiva, porque sufrí mucho por cómo estábamos. Y en eso, bueno, hoy estoy más tranquilo, digo, recobré calidad de vida, pero fueron muy, muy, muy complicados. No me acordaba lo que era dormir 6, 7 horas seguidas. Así que nada, les mando un abrazo. Quiero saludar a toda la gente de la U y mandarle un saludo muy, muy cariñoso y afectuoso. Así que gracias a ustedes, profe, por la nota y solamente por haber agradecer. Expresarme. Gracias por la mística, por la entrega y gracias por estar en nuestro humilde programa. Le mandamos un gran abrazo y aguante la U, tiene nuestro respeto. Se le quiere, estima y respeta mucho. Arriba. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, que estén bien. Buenas noches. Se nos quedan a lo mejor preguntas en el tintero, pero en otra oportunidad ahí estaremos. Se le quiere mucho. Dale, chao, gracias. Aguante gracias. la U. Bueno, chicos, estábamos dando término a este programón con un capo y esperemos que les haya gustado. A lo mejor, reitero, se nos quedó preguntas en el tintero, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Muchas preguntas, muchos camaradas. Pero la ocasión ameritaba que el profe diera su versión de lo que pasó, pues. Y nada, solo agradecerle que ídolo de por generación, así que Nada que decir. nada que. Ya, César, un abrazo, perrito. Bueno, agradecer a Magdalena que estuvo con nosotros en la pregunta del hincha. Lo invitamos para el próximo programa también, que quieran participar con nosotros. Se les quiere, estima y respeta mucho. Somos Recuerdos Bullangueros. Agradecemos a Carlitos que nos puede sacar al aire y obviamente a la página Bulla Maniático. Se le quiere, aguante lo de Chile. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Aguante la U. Finalizamos otra edición de Recuerdos Bullangueros con César, Chester y Carlos Bulladictos a través de Bulla Maniáticos. Nos encontramos en nuestra próxima edición con Recuerdos Bullangueros.